Bienvenidos todos. Hoy nuestro objetivo es guiarlos a través del fascinante mundo de la fotosíntesis. Nosotras somos Lavina 4, Victoria Ivana Pérez Bravo y Keisha Naomi Olivares Quevedo. En esta presentación abordaremos los siguientes temas. Introducción al tema. ¿Qué es la fotosíntesis? Los organismos fotosintéticos. Cloroplastos. Pigmentos fotosintéticos. La conversión de energía. Los productos de la fotosíntesis. Aprovechamiento de la fotosíntesis por los organismos. La conclusión y la bibliografía. Para empezar, la fotosíntesis es un proceso bioquímico vital que constituye el pilar energético de la gran mayoría de los ecosistemas terrestres. En esencia representa la conversión de la energía lumínica en energía química en forma de azúcares. Este fenómeno es llevado a cabo por organismos conocidos como autótrofos, que incluyen plantas, algas y ciertas bacterias. El proceso se divide en dos fases principales, que ocurren dentro de los orgánulos especializados llamados cloroplastos. La fase luminosa, que captura la energía solar y la almacena temporalmente en moléculas de ATP y NADPH, y la fase oscura o ciclo de Calvin, que utiliza esta energía química para fijar el dióxido de carbono y sintetizar carbohidratos. Los productos primarios de la fotosíntesis, la glucosa y el oxígeno, son indispensables. La glucosa sirve como fuente de alimento y carbono fijo para los organismos fotosintéticos y para la mayoría de los seres vivos a través de las cadenas tróficas, mientras que el oxígeno liberado es esencial para la respiración aeróbica global. ¿Qué es la fotosíntesis? La palabra fotosíntesis proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición. La fotosíntesis es un proceso químico fundamental para la vida, mediante el cual ciertos organismos convierten la energía luminosa en energía química almacenada en carbohidratos. Este proceso es una reacción endotérmica, lo que significa que consume energía para llevarse a cabo. En su forma más simplificada, la fotosíntesis utiliza el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O, como reactivos, con la luz solar como catalizador, para producir azúcares y liberar oxígeno como subproducto. La ecuación bioquímica general que resume este proceso es la siguiente: 6CO2 más 6H2O más luz igual a C6H12O6 más 6O2. Esta ecuación representa la síntesis de una molécula de glucosa, aunque la reacción real es un proceso multifásico y complejo. Organismos fotosintéticos. Los organismos que llevan a cabo la fotosíntesis son conocidos como autótrofos, del griego auto, que significa por sí mismo, y trofo, que significa alimentación. A diferencia de los heterótrofos, que deben consumir a otros organismos para obtener carbono fijo y energía, los autótrofos son capaces de producir su propio alimento a partir de fuentes de energía no orgánicas. Este grupo diverso incluye a las plantas terrestres, las algas y ciertos tipos de bacterias, como las cianobacterias. Dentro de esta categoría, la fotosíntesis no es un proceso único. Por ejemplo, las plantas y algas realizan una fotosíntesis oxigénica, donde el agua es el donador de electrones y se libera oxígeno como desecho. En contraste, algunas bacterias fotosintéticas, como las bacterias verdes y púrpuras del azufre, realizan una fotosíntesis anoxigénica, utilizando compuestos como el sulfuro de hidrógeno y no produciendo oxígeno. Esta variación demuestra la notable adaptabilidad evolutiva del proceso fotosintético en distintos entornos y linajes de vida. El proceso de la fotosíntesis en plantas y algas se lleva a cabo dentro de unos orgánulos celulares especializados, los cloroplastos. Estos orgánulos, con su estructura en forma de disco, están perfectamente compartimentalizados para albergar las dos fases de la fotosíntesis de forma secuencial. La estructura de los cloroplastos se define por una envoltura de dos membranas, una interna y una externa. Dentro de la membrana interna se encuentra un espacio lleno de líquido conocido como el estroma. El estroma es donde tienen lugar las reacciones independientes de la luz. Además, el cloroplasto contiene una red de sacos membranosos aplanados llamados tilacoides, que a menudo se apilan en formaciones que se llaman granas. La membrana del tilacoide es el sitio donde ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis.
La existencia de orgánulos con su propio ADN y ribosomas, como los cloroplastos y las mitocondrias, es uno de los pilares de la teoría endosimbiótica. Esta hipótesis postula que estos orgánulos se originaron a partir de bacterias fotosintéticas y aerobias, que fueron fagocitadas por células eucariotas ancestrales, estableciendo una relación simbiótica. Con el tiempo, estos organismos intracelulares evolucionaron hasta convertirse en cloroplastos y mitocondrias que conocemos hoy. Esta integración fue un paso evolutivo crucial que permitió a las células eucariotas acceder a la energía de la luz. Pigmentos fotosintéticos. Para que la fotosíntesis comience, la energía de la luz debe ser capturada, una tarea que realizan los pigmentos fotosintéticos. Estas moléculas se encuentran en las membranas de los tilacoides. El pigmento más importante es la clorofila A, que es esencial para el proceso fotosintético en todas las plantas, algas y cianobacterias. Existen otros pigmentos llamados accesorios que amplían el espectro de la luz que el organismo puede absorber. Estos incluyen la clorofila B y los carotenoides, que se clasifican en carotenos rojos y naranjas y xantofilas amarillos. Los organismos fotosintéticos reflejan la luz en la región verde del espectro electromagnético, lo que da a las hojas su color característico. Una función menos conocida de los carotenoides es su papel como un mecanismo de fotoprotección. Al absorber el exceso de energía lumínica que la planta recibe del sol, los carotenoides la disipan como calor, evitando así que el exceso de energía dañe los tejidos vegetales por estrés. Esto revela una complejidad en la función de los pigmentos que va más allá de la mera absorción de la luz, actuando como protectores celulares vitales en condiciones de alta luminosidad. Conversión de energía. La primera etapa de la fotosíntesis se conoce como la fase luminosa o reacciones dependientes de la luz. Ocurre en la membrana de los tilacoides dentro de los cloroplastos, y como su nombre lo indica, requiere la presencia de luz solar. El proceso comienza cuando los pigmentos fotosintéticos absorben la energía de la luz. Esta energía se utiliza para romper las moléculas de agua, en un proceso llamado fotólisis. La fotólisis del agua produce protones, electrones y crucialmente libera oxígeno como subproducto. La energía de los electrones liberados se canaliza a través de una cadena de transporte de electrones en la membrana del tilacoide, impulsando la síntesis de dos moléculas de alta energía, el trifosfato de adenosina, ATP, y el fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido, NADPH. El ATP es una molécula que almacena energía en sus enlaces de fosfato de alta energía y se conoce como la moneda energética principal de la célula. Por otro lado, el NADPH es un transportador de electrones que almacena poder reductor. Ambas moléculas son cruciales para la siguiente fase del proceso. La segunda etapa de la fotosíntesis es conocida como la fase oscura o ciclo de Calvin. A pesar de su nombre, no requiere de la luz solar directamente, pero es completamente dependiente de los productos energéticos generados en la fase luminosa. Este proceso ocurre en el estoma del cloroplasto. El nombre fase oscura es en cierta medida engañoso, ya que si bien las reacciones no necesitan fotones de luz para funcionar, algunas de las enzimas implicadas se activan indirectamente por la luz, y el NADPH es una molécula de corta duración. Esto significa que el ciclo de Calvin no puede ocurrir durante la noche, sino que se lleva a cabo en presencia de la luz para garantizar un suministro constante de ATP y NADPH. El ciclo de Calvin es un proceso cíclico de 3 etapas principales que utiliza el dióxido de carbono para sintetizar azúcares. La primera etapa es la fijación del carbono. La enzima rubisco, ribulosa bisfosfato carboxilasa oxigenasa, cataliza la primera reacción incorporando una molécula de dióxido de carbono a un compuesto de 5 carbonos, la ribulosa bisfosfato. Esta es la fijación del carbono, el paso fundamental para integrar el carbono inorgánico en una molécula orgánica. La segunda etapa es la reducción. En esta etapa, el ATP y el NADPH producidos en la fase luminosa se utilizan para convertir las moléculas de fosfoglicerato en gliceraldehído fosfato, un azúcar de 3 carbonos. El NADPH actúa como un agente reductor al donar sus electrones. La tercera etapa es la regeneración. La mayoría de las moléculas de G3P se reciclan para regenerar la RuBP, lo que permite que el ciclo continúe. Este proceso de regeneración también requiere el uso de ATP.
Un punto de notable precisión es que el producto directo del ciclo de Calvin no es la glucosa, como a menudo se simplifica en la ecuación general. El verdadero producto es la molécula de 3 carbonos, el G3P. Se necesitan 2 moléculas de G3P para sintetizar una molécula de glucosa. Por lo tanto, se requieren 6 vueltas completas del ciclo de Calvin para producir una molécula de glucosa. Productos de la fotosíntesis. Los dos productos principales de la fotosíntesis son la glucosa y el oxígeno. Cada uno desempeña un papel esencial tanto para el organismo que lo produce como para el resto del ecosistema. La glucosa y otros carbohidratos. La glucosa C6H12O6 es una molécula de energía crucial para los organismos fotosintéticos. Sirve como combustible inmediato para la respiración celular en la propia célula de la planta para generar ATP. O puede ser utilizada para el bloque de construcción de otras moléculas orgánicas. El carbono que se ha incorporado a los azúcares se conoce como carbono fijo y se utiliza para construir polisacáridos, como el almidón, que sirve para el almacenamiento de energía a lo largo plazo, y la celulosa, que proporciona la estructura de la pared celular. Una vez sintetizada, la glucosa se transporta como savia elaborada a través de los tubos de floema a todas las partes de la planta para su uso o almacenamiento. El oxígeno. El oxígeno O2, liberado en la fase luminosa, es considerado un subproducto para la planta. Sin embargo, para la mayoría de los demás organismos aeróbicos, es un recurso indispensable para la vida. Su liberación en la atmósfera y el agua es un motor fundamental para la respiración de animales y otros organismos. El aprovechamiento de la fotosíntesis por los organismos. Organismos heterótrofos. Los organismos heterótrofos, como animales, hongos y muchos protistas y procariontes, no pueden producir su propia energía a partir de la luz. Deben obtener el carbono fijo y la energía consumiendo a los organismos fotosintéticos o a otros heterótrofos. La energía química almacenada en la glucosa se libera a través de la respiración celular, un proceso que utiliza el oxígeno para descomponer los azúcares y producir ATP, la molécula que alimenta las funciones celulares inmediatas. Oxígeno. El oxígeno liberado durante la fotosíntesis es vital para la supervivencia de casi todos los organismos en la Tierra. Durante la respiración celular, el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones, un paso crítico para la producción eficiente de grandes cantidades de ATP a partir de los alimentos. Sociedad humana. Más allá de la cadena alimentaria, los productos de la fotosíntesis son aprovechados por la sociedad humana de diversas maneras. Las plantas y los árboles sirven como materia prima para materiales de construcción como la madera y el bambú, así como la fabricación de papel. Además, muchos químicos extraídos de las plantas se utilizan en la producción de una amplia variedad de productos farmacéuticos. La energía almacenada en la biomasa también puede ser liberada a través de la combustión para generar energía. En conclusión, la fotosíntesis es un proceso biológico y químico de una complejidad y escala extraordinarios. Los productos de este proceso no solo sustentan directamente a los organismos fotosintéticos, sino que también forman la base de la cadena alimentaria. La regulación de los ciclos globales del carbono y el oxígeno por la fotosíntesis destaca su papel fundamental en el mantenimiento de la composición atmosférica y del clima. Este proceso no es simplemente una reacción biológica, es el fundamento de un equilibrio ecosistémico global. Eso sería todo para esta presentación y agradecemos su atención al video. A continuación, dejamos las fuentes bibliográficas.